El ejercicio que vamos a resolver empieza pidiéndonos que localicemos tres tipos de variables o tres variables, una nominal, una ordinal y una de intervalo razón, a las que SPSS denomina escalares. Como vemos, si hemos hecho bien el ejercicio anterior, tenemos ya codificadas todas estas variables. Vamos a coger la variable sexo como una variable nominal, la variable edad como una variable escalar de intervalo o razón, y luego vamos a coger la variable nivel socioeconómico como la variable de tipo ordinal. Vemos que la variable nivel socioeconómica tiene tres valores: alto, medio o bajo. Y lo primero que vamos a hacer es vamos a intentar describir las variables de tipo nominal y de tipo ordinal, ya que es diferente a lo que vamos a hacer con las variables de escala. Sabemos, porque lo hemos estudiado, que las variables de tipo ordinal y de tipo nominal realmente su descripción es una descripción prácticamente visual. Vamos a ver cuántas hay de cada una de ellas y vamos a estimar cuál es la moda, es decir, cuál es la variable, el valor de las variables que más se repiten. Para empezar, vamos a analizar, vamos a estadísticos descriptivos y en este caso, al ser escalas nominales o ordinales, iremos directamente a frecuencia. Vemos que la tabla de frecuencia está seleccionada y cogeremos la variable sexo, que la tenemos seleccionada, y la otra variable que hemos dicho que sería la de nivel socioeconómico, y también la seleccionamos. Si vamos a estadísticos, nos damos cuenta que le podríamos pedir cuartiles, percentiles, máximo, mínimo. Realmente todos estos valores, al ser una variable nominal y una variable ordinal, no tienen mucho sentido. La única estadístico que tendría sentido sería de tendencia central, sería la moda, que es lo que vamos a pedirle. Continuamos. Vemos que tenemos otra vez seleccionado el mostrar tablas de frecuencia y aceptamos. Se nos abre la ventana de resultados y vemos que para la variable sexo tenemos una frecuencia de 21 hombres, que son un 52,5%, y 19 mujeres, que son el 47,5%. Vemos que en el nivel sociocultural, alto, medio y bajo, también se nos presentan las frecuencias de cada una de las variables. Podemos seguir viendo que el estadístico que le hemos pedido, que es la moda, nos dice que para sexo el valor moda es 1, es decir, es el valor que más se repite, y el moda para nivel socioeconómico es el valor 3. Con esta tabla prácticamente tenemos hecho la primera parte del ejercicio para lo que serían las variables ordinales y las variables de nominales. Luego pasamos a la segunda variable, volvemos otra vez al cuadro y vamos a ver la variable edad. La variable edad es una variable escalar y aquí sí que vamos a poder hacer más cosas. Podemos volver a clicar sobre estadísticos, retiramos las dos anteriores y nos vamos a la variable edad. La seleccionamos y la ponemos en variables. Y nos vamos a estadísticos. Le vamos a pedir la media, la mediana, vamos a pedir los cuartiles, vamos a pedir que nos diga, nos dice el percentil 66, le pedimos el percentil y clicamos el 66, lo añadimos y el enunciado nos dice el valor que deja el 70% de los casos por delante de él. Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando de percentiles, el valor percentil siempre nos dice que deja el tanto por ciento por detrás de él. Es decir, si nos pedimos el que deja el 70% por delante de él, realmente el que deja por detrás es el 30. Es decir, que vamos a pedir el percentil 30. Añadir. Es un juego de palabras para que vosotros
Entendáis bien lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo los percentiles. Vuelvo a repetir, si nos pide el 70% por delante de él, el percentil que nos está preguntando es el percentil 30, que es el que lo deja por detrás suyo. También podríamos pedir la desviación típica y el máximo y el mínimo. Bueno, esto lo podemos dejar así por ahora. Continuamos y vamos a quitar la tabla de frecuencias. No es necesario o no es conveniente en una variable escalar, en una variable de intervalo o razón, que nos salga la tabla de frecuencias, ya que los valores pueden ser muchos y la tabla realmente nos diría pocas cosas. Clicamos a aceptar y nos sale un cuadro con las frecuencias. Vemos que la media de la edad es 24,53, la mediana es 24, la moda es 23, la desviación típica es 2,918, los percentiles el 25, el 30, que es el que le hemos solicitado nosotros, el 50, el 66 y el 75. Recordemos que el percentil 30 es el que deja el 70% por delante de suyo. ¿Vale? Entonces ya tendríamos lo que sería la primera parte del ejercicio resuelto. Seguimos leyendo y nos pide que presentemos los valores de dispersión. Recordemos que hemos solicitado que nos sacase la desviación típica. Podríamos haber pedido que nos hubiese sacado la varianza, que sería el cuadrado de esta desviación típica, pero creo que con la desviación típica pues puede bastar. Vemos que en las otras variables, en las ordinales y en las de intervalo razón, no le hemos pedido desviación típica, ya que al no ser numéricas no tiene sentido pedir esta desviación típica. Nos sigue pidiendo que de los estadísticos de tendencia central seleccionados, explicar cuál es el más adecuado para cada tipo de datos. Vemos que en las escalas de tipo ordinal y de tipo nominal solo hemos pedido la moda, ya que tanto la media como todos los valores que se calculan a partir de la media no tienen mucho sentido. Podríamos haber seleccionado la mediana, pero seguimos creyendo que la moda, tanto en las ordinales como en las nominales, es el estadístico que mejor nos va a servir para definir un poco cómo son estos datos. Aunque en estos estadísticos las tablas de frecuencia son las que nos dan mayor información. Por otra parte, en los estadísticos de intervalo o razón, tenemos que la media es 24,53 y la mediana, es decir, el valor que está en medio, que deja el 50% por detrás de los valores suyos, es el 24, siendo moda 23 y desviación típica de 2,918. En este caso, estas serían las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión que más nos servirían. Para continuar, nos pide que presentar los estadísticos descriptivos según la variable sexo de la variable numérica. Es decir, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho ahora para toda la variable edad, lo vamos a separar en dos grupos, en masculino y femenino, en home y dona. Para hacer esto, lo que hacer es irnos a datos y en datos vamos a segmentar archivo. La variable de segmentación será la variable sexo y vamos a comparar los dos grupos. Aceptamos y vemos que no ha cambiado absolutamente nada, solo que nos dice aquí que está dividido el resultado por la variable sexo. Si nos vamos otra vez a analizar, frecuencias, como no hemos tocado nada, sigue todo exactamente igual que antes. Y vamos a poner aceptar. Y nos salen dos cuadros diferentes. Lo mismo, media, mediana, moda, desviación típica en los mismos percentiles, tanto para hombre como para mujer. Nos dice que existen varias modas porque el número que se repite no solo es el 23. Hay otros valores que se repiten la misma cantidad de veces que el 23. Por eso aquí abajo SPSS nos informa que existen diferentes modas. Así ya hemos separado la variable de intervalo razón en dos grupos según el sexo, hombre o mujer. Para continuar y para que no nos siga haciendo esto en el resto del ejercicio, vamos a desactivar
esta opción, volvemos a hacer otra vez lo mismo y nos vamos a que analice todos los casos y no cree grupos. Aceptamos y ya hemos hecho el file off, es decir, ya es la separación, la hemos quitado. Por último, nos pide que presentemos una tabla de contingencia con valores totales y porcentajes de dos variables. Para eso nos volvemos otra vez aquí, aunque lo podríamos hacer directamente desde este lado. Veis, tablas nos presenta exactamente lo mismo, pero para tener más clara lo vamos a tener desde aquí. Nos vamos a analizar, nos vamos a estadísticos descriptivos y vamos a hacer una tabla de contingencia. ¿Vale? Vamos a hacer una tabla de contingencia con la variable sexo, que es la variable que hemos utilizado antes, y luego vamos a utilizar otra que puede ser estado civil. ¿Vale? Aquí nosotros le vamos a pedir en casillas que nos diga el porcentaje total, ¿vale? Y que nos dé los resultados observados. ¿Vale? Vamos a pedirle el total, continuamos, porque nos dice presenta los valores ordinales de la tabla de contingencia en valores totales y en porcentajes totales. Aceptamos y se nos genera una tabla de contingencia en la que por un lado tenemos la variable estado civil y por otro lado tenemos la variable sexo. Esta es la tabla que se ve con valores totales y porcentajes. Ahora, una vez hecho el ejercicio, que creo que como habéis visto es bastante sencillo, este es el resultado. ¿Qué pasa? A la hora de enviar este resultado podemos hacer dos cosas. Podemos convertir este documento en un PDF o directamente nos puede ser muy útil pegar los resultados que nos salen aquí en un archivo Word, por ejemplo. Abrimos un archivo Word y vamos a ir seleccionando los diferentes datos. Por ejemplo, se pega como si fuese un cuadro normal. Cogemos y pegamos y vemos cómo se nos va pegando todo lo que queráis. Podemos seleccionar varias cosas a la vez. Copiamos y pegamos. ¿Veis? Se nos va pegando y así estamos generando un documento que no se nos va a perder cuando lo grabemos para enviarlo al profesor. Recordad que ha habido gente que ha intentado enviarme la respuesta, pero no se puede leer esa respuesta ya que el ordenador busca directamente el archivo donde se ha realizado esta operación para volverla a cargar. Bueno, espero que este pequeño tutorial os haya servido y os dé ánimos para continuar, porque realmente no es tan complicado como parece esto de usar el SPSS. Buenas noches.